Muy bien, continuamos con las sesiones, fundamentos de programación. Me presento, yo soy el ingeniero Sebastián Gabriel y vamos a continuar con esos temas de interés referente a lo que son los algoritmos. Vamos a seguir viendo más temas sobre algoritmos, vamos a continuar viendo este tema sobre diagramas de flujo, sobre pseudocódigos y vamos a ver ejemplos de esto último, de los pseudocódigos, qué son, cómo los puedo yo desarrollar para, para facilitar, pues sí, facilitarnos, como bien dicho, todo este proceso para la mejor optimización de todo lo que nosotros necesitamos. Aquí hablemos un poco más de la eficiencia de los algoritmos, porque esto es demasiado importante. Imagínate que creas un algoritmo y el algoritmo no es eficiente. Este algoritmo puede utilizar todos los recursos de tu computadora simplemente para sumar dos números y ha gastado energía, ha gastado electricidad, ha gastado tiempo, incluso el archivo ocupa mucho espacio en tu memoria y ya no tienes espacio para otras cosas. Y los algoritmos tienen que ser mucho más eficientes. Ahora también los algoritmos deben ser escalables. ¿Qué significa escalabilidad? Significa que tú puedes utilizar un algoritmo para casos simples, pero también puedes utilizarlo para casos más complejos. Por ejemplo, imagina que creas una aplicación de computador. Esta aplicación tiene bastantes algoritmos, funciona bastante bien, pero ¿qué pasa si esta aplicación no es escalable? Imagínate que de pronto tu aplicación se vuelve súper popular y millones de personas empiezan a utilizar tu aplicación, pero el algoritmo no estaba preparado para lidiar con todas esas personas y las computadoras se incendian. En ese momento te das cuenta que tu algoritmo no ha sido escalable. Así que si quieres que sea escalable, obviamente empieza desde lo más básico. Si tienes un algoritmo que simplemente suma dos números, este algoritmo tiene que ser tan potente para poder sumar números gigantes. De otra manera va a colapsar y eso no es lo que quieres. Y también otro punto relacionado con la eficiencia es que los algoritmos tienen que ser fáciles de mantener en un futuro. Si es que tú creas un algoritmo que es difícil de leer, es difícil de entender y viene otra persona y quiere utilizar tu algoritmo, se va a confundir. Entonces realmente necesitas que tus algoritmos sean mantenibles. Y esto es algo típico que sucede cuando vas a preguntas de entrevistas. Por ejemplo, yo he entrevistado para Google, para Facebook, para Apple, para Amazon. Entonces, como un algoritmo puede tener muchas soluciones, a veces es preferible tener código que es más fácil de mantener, a pesar de que no sea tan eficiente. Y cuando vas a estas compañías, tienes que decirles, ¿sabes qué? Tienes estas dos opciones. Y así tienes más oportunidades de que te contraten, porque estás demostrando que hay diferentes opciones y estás escogiendo la mejor opción dependiendo del caso. Así que ahora sí, veamos algunos algoritmos. De hecho, yo tengo estos algoritmos que vamos a ver en mi academia. Este, por ejemplo, es un algoritmo de búsqueda. ¿Qué hace este algoritmo? Encuentra un elemento en una lista. Por ejemplo, aquí estoy pasando la lista y aquí paso el valor que estoy buscando. El algoritmo va por toda la lista y cuando encuentra el valor, retorna el índice de la lista en donde está ese elemento. Y si no encuentra el valor, retorna -1. Esas son las condiciones para este algoritmo. Aquí también puedes ver otro ejemplo. Este es un algoritmo en el que resolvemos un juego que se llama Sudoku y el algoritmo se encarga de ver si es que esta es una tabla de Sudoku válida, es decir, si es que cada elemento en esta línea es distinta, en la columna es distinta y en este bloque también es distinto, y ahí es cuando una tabla de Sudoku es válida. Entonces aquí en este curso explico cómo se resuelve este juego y con estos conocimientos puedes crear algoritmos para crear también distintos juegos, y eso es un ejemplo para que tengas una mejor idea de cómo se ven los algoritmos. Tienes que saber que para resolver un algoritmo en una entrevista tienes que entender muy bien el algoritmo. Después se explica el algoritmo, se intenta representarlo visualmente porque eso ayuda muchísimo. Finalmente, en entrevistas de compañías grandes, siempre se analiza este término que se llama Big O. Es un análisis de la complejidad de tiempo y espacio. Y ese análisis también se tiene que hacer en entrevistas de compañías grandes. Obviamente eso se hace porque tú cuando vas a crear un algoritmo para crear una página web o una aplicación que llegue a millones de personas, como los proyectos en los que he trabajado, entonces tiene que ser algo súper bien hecho. Tiene que ser bastante eficiente en términos de tiempo y espacio, y por eso estas compañías grandes tienen que contratar el mejor talento que tenga estos conocimientos. Ahora también debes saber que hay muchas formas de optimizar un algoritmo. Primero, identifica los cuellos de botella, es decir, las partes que son menos eficientes que pueden ser optimizadas. Segundo, reorganiza los pasos. Si cambias los pasos de orden, a veces aumenta la eficiencia. Tercero, utiliza estructuras de datos más eficientes. Son formas en que tú guardas datos y hay bastantes estructuras de datos que a veces utilizamos las equivocadas y eso hace nuestros algoritmos
menos eficientes. Paso 4. Utiliza técnicas específicas para mejorar la optimización. Por ejemplo, utilizar recursividad en ciertas situaciones, utilizar programación dinámica con caché. Esto mejora mucho la memoria. También identificar algoritmos que se resuelven con 2 punteros, y eso puede hacer a los algoritmos mucho más rápidos. Por ejemplo, te digo, si es que en un algoritmo tienes que recorrer una lista en una dirección, después tienes que recorrer la misma lista en otra dirección, es posible que la técnica de 2 punteros sea útil aquí y puedas recorrer la lista en 2 direcciones al mismo tiempo. Y ahora veamos algunas herramientas útiles para trabajar con algoritmos. Obviamente necesitas un editor de código. Yo utilizo VS Code. Puedes utilizar bibliotecas o frameworks para resolver ciertos algoritmos. También puedes utilizar herramientas de análisis de cuánto se demora un algoritmo. De hecho, yo en Academia X tengo un editor de retos en donde tú puedes ver cuánto se demoró cada algoritmo que tú escribes. Y también existen otros recursos en línea que hacen algo similar. Uno de los más populares es LeetCode. Ese es el recurso más común para practicar, para trabajar en compañías grandes de programación, y con esto te he dado fundamentos bastante sólidos sobre algoritmos. Pero para ser un maestro de algoritmos necesitas practicar. Así que éxitos programando, y si te gustó este video, te dejo este. Es como yo se los menciono, ¿no? Nunca se quede nada más con lo aprendido en esta sesión. Siempre busquen más allá, practiquen, vean opciones, vean, indaguen más. ¿Ok? Vamos a continuar. El refinamiento de un algoritmo se realiza mediante un proceso de diseño descendente o refinamiento gradual, que consiste en desglosar un problema complejo en pasos más pequeños y detallados hasta que se pueda codificar, ¿no? Como de un problema grande empezarlo a desglosar, hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, al grado de que nosotros ya veamos el inicio de todo eso, o sea, qué fue cuál es el problema principal por donde podemos arrancar. Este proceso abarca varias fases, incluyendo el análisis del problema, el diseño en varios niveles, lo que es el arquitectónico de alto nivel, de bajo nivel, codificación, la prueba y la depuración del mismo. ¿Para qué? Para eliminar todos este tipo de errores, ¿no? Fase del refinamiento del algoritmo. Primeramente, el análisis del problema, comprender el problema, definir entradas, salidas y los objetos, ¿no? Todos esos elementos primordiales para para la realización de un algoritmo. El diseño del algoritmo, diseño arquitectónico, toma de decisiones generales sobre el sistema, como si se utilizará una base de datos, se ejecutará en el entorno distribuido, ¿no? Si nos enfocamos directamente a lo que es la ingeniería industrial, si ese sistema va a utilizar o va a llevar base de datos o se va a ocupar en diferentes zonas, si va a ser una base de datos en sí para un solo equipo o va a ser para varios equipos. Diseño de alto nivel, dividir el sistema en módulos más pequeños y definir sus interacciones generales. Diseño de bajo nivel, detalla cada módulo dividiendo sus pasos en subpasos más pequeños, ¿no? Se repite este proceso hasta que cada subpaso sea lo suficientemente pequeño o específico, perdón, para ser programado. Las herramientas más comunes en esta fase son el pseudocódigo, los diagramas de flujo. La codificación, traducir el pseudocódigo o el diseño a un lenguaje de programación específico. La prueba, ya directamente la prueba en escritorio. Ejecutar el algoritmo con valores de prueba para verificar su lógica y refinarlo antes de programar. Validación y depuración. Ejecuta el código de la computadora, comprobar los resultados con los esperados y corregir errores, ¿no? Depurar. Darnos cuenta si realmente tiene errores o no. Y si los tiene, empezar a eliminarlos de a poco, nunca tratar de eliminar todo de golpe. Siempre ir concentrados y asegurarnos. Ya eliminamos este problema, muy bien. Cambiamos de página. Ahora vamos por este. No tratemos de revisar 3, 4, 5 problemas y ver cuál es el más sencillo. No, por orden. Independientemente si el primero es más difícil y el último es fácil, por orden. ¿Para qué? Para que no haya ese problema de que al final lo vamos a revolver. Sí, mantenimiento, realizar modificaciones futuras para corregir errores, mejorar el rendimiento o agregar nuevas funciones. El mantenimiento es primordial. Es importante realizar los mantenimientos, correctivos, y preventivos para evitar problemas futuros, para evitar, pérdida de información,
que para evitar tal vez un sistema dañado. Elementos de construcción de código a partir de un algoritmo, ¿no? ¿Por qué vemos esto siempre? Entrada, proceso y salida. Son las tres partes fundamentales para la elaboración de un algoritmo. De entrada tenemos que tener datos. ¿Sí? Sin esos datos no podemos realizar un algoritmo porque en pocas palabras no tenemos nada que realizar. Es como la receta, las recetas de cocina. ¿Sí? El procedimiento o el algoritmo es la receta en sí. ¿Ok? La entrada son los ingredientes que para realizar un ejemplo, un huevo con chorizo. ¿Qué información tenemos de entrada? Pues tenemos los huevos, tenemos el chorizo, tenemos el aceite, sal, tal vez, pimienta, yo qué sé, las herramientas, cuchara, sartén, lo que ustedes utilicen. El procedimiento, pues ya sí es los pasos desde la cocción, desde dorar, desde echar aceite, todo eso. Y la salida ya en sí es el producto, el plato ya con el huevo con chorizo. Por poner un ejemplo, ¿vale? Dentro de lo que es la línea de producción, pues desde la entrada del material, que los tornillos, el armado del control o del componente, los pasos que van siguiendo hasta que tenemos el producto terminado. ¿Ok? La entrada, pues son los tornillos, toda esa herramienta, toda esa materia prima que nosotros vamos ensamblando durante el procedimiento o el algoritmo. Ya todo esa materia prima se va ensamblando y la salida que es el producto. ¿Ok? Continuamos con el mismo tema de algoritmos, qué son, cómo funcionan. Es un tema muy repetitivo, lo sé, pero es algo primordial y es algo importante que debemos de tocar para que no haya tantos problemas futuros. ¿Por qué? Porque en sí, todo esto de lo que son las líneas de producción, para realizar optimizaciones, para realizar perdón, para realizar mejoras, optimizaciones, reducción de costos, reducción de tiempo, se ocupa un análisis muy profundo. Les recuerdo, nunca se queden nada más con lo aprendido en este video, siempre vayan más allá. Les deseo un excelente día, nos vemos en la próxima sesión.